Chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión terminaremos de resolver la sección de física de la guía del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional 2020. Comenzamos. Comenzaremos a partir de la pregunta número 76. La pregunta 76 dice: ordena de menor a mayor la velocidad de salida de agua a través de un pequeño orificio en la pared del recipiente que la contiene. Bien, aquí tenemos cuatro dibujos en los cuales tenemos el mismo recipiente y en cada uno de ellos hay un orificio por el cual comenzará a salir agua. Lo que nos pide es ordenar de menor a mayor de acuerdo a la velocidad de salida de ese líquido. Entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular esa velocidad de salida? Esa velocidad de salida está dada por la fórmula velocidad es igual a la raíz de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura. Ahora, la aceleración de la gravedad será la misma para todos. Entonces, ¿qué me va a poder o con qué voy a poder determinar qué recipiente sale con mayor o menor velocidad el líquido? Pues de acuerdo a la altura, ¿sale? Es lo que nos está expresando aquí. Tenemos la altura expresada en cada uno de los recipientes. Ahora, a mayor altura, o en este caso también la podemos considerar como profundidad, el líquido saldrá con una mayor velocidad. Entonces, a menor altura o menor profundidad, la velocidad con la que saldrá el líquido será menor. Entonces, ¿cuál es la altura menor? Aquí tenemos h sobre 2, aquí tenemos 3h, aquí tenemos h y aquí tenemos 2h. Tomando como entero la altura h, entonces la menor será h sobre 2, quiere decir que está a la mitad de h. Entonces el primero, si la ordenamos de menor a mayor, será 1. Después tendremos el 3, después tendremos 4 y finalmente tendremos 2. Siendo entonces la respuesta correcta para la pregunta 76 el inciso A. La pregunta 77 dice: un cuerpo cae libremente de una altura de 100 metros. ¿Qué distancia alcanza en 4 segundos si g es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado? Bien, ese es un problema de caída libre y lo que nos está pidiendo encontrar es la altura o la distancia que recorre a los 4 segundos de haber caído. ¿Sale? Entonces, tenemos nuestros datos, tenemos la altura es 100 metros, la que mide el edificio o desde donde comienza a caer ese objeto. El tiempo en el que nos piden calcular la distancia que ha recorrido es de 4 segundos y en esta ocasión nos están dando el valor de la aceleración de la gravedad que lo consideremos como 10, ¿sale? Entonces ahora, si nos está pidiendo calcular una distancia que lleva a los 4 segundos, recuerden que en caída libre esa distancia nosotros la consideramos como una altura. Entonces, altura es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, recordemos que en caída libre la velocidad inicial la consideramos como 0. Entonces, si yo tengo 0 por cualquier otro número, me da 0 y esta parte de la fórmula la puedo cancelar. Entonces, mi fórmula se reduce solamente a aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, sustituimos los valores. G nos dicen que la consideremos como 10. Entonces, aquí tengo 10 metros sobre segundo al cuadrado.
El tiempo en el que me piden considerar son 4 segundos y entre 2. ¿Sale? Entonces lo primero que vamos a hacer es esta potencia. 4 al cuadrado son 16. Entonces aquí tengo 10 metros sobre segundo al cuadrado por 16 segundos cuadrados entre 2. Ahora hacemos esta multiplicación. 10 por 16 me da 160. Entonces aquí tengo que ahora ya tengo 160 metros sobre 2. ¿Por qué metros? Porque estos segundos cuadrados se fue con este segundo cuadrado y solamente me quedan metros. Y finalmente 160 entre 2 es igual a 80 metros. ¿Sale? Entonces la altura que ha recorrido o la distancia que recorrió en los primeros 4 segundos es de 80 metros. Siendo la respuesta correcta el inciso D. Vamos a recordar algunas partes de la onda. Por ejemplo, este punto más alto de la onda lo conocemos como cresta. Igual, en todos los puntos más altos van a ser cresta. El punto más bajo de la onda, este lo conocemos como valle. Ahora, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos. Por ejemplo, si yo tomo esta cresta y esta otra cresta, eso va a ser la longitud de onda, que la representamos con la letra griega lambda. Igual, si yo tomo este valle y este valle, me da la longitud de onda. Después tenemos algo que se llama amplitud, que es la distancia máxima con respecto a la línea de referencia. Tenemos una línea que atraviesa la onda, que si yo tomo a partir de esa línea hasta el punto más alto, esto se llama amplitud. Y después por ahí tenemos dos definiciones o dos conceptos que también son importantes en la onda. Una de ellas es el periodo, que es el tiempo en que tarda en cumplirse la onda completa. ¿Cuál es la onda completa? Desde que inicia, bueno, desde que sale, toda la parte de arriba y toda la parte de abajo. Esta es una onda completa. Entonces, el periodo va a ser el tiempo que tarda en cumplirse esa onda completa. Y la frecuencia es el número de veces o el número de ondas que tenemos en un tiempo determinado. Por ejemplo, si hasta este punto son 3 segundos, entonces, ¿cuántas ondas tuve en esos 3 segundos? Tuve 2 ondas, ¿sale? Esa sería la frecuencia, el número de veces que se repite la onda en un tiempo determinado. Ahora, habiendo recordado esto, la pregunta 78 dice: relaciona las características de la onda con su concepto. Tenemos en la columna del lado izquierdo las características y la columna del lado derecho concepto. Tenemos entonces podemos iniciar con la frecuencia. La frecuencia que damos, que era el número de ondas que se repiten en un tiempo determinado. Entonces ahí yo puedo buscar en la columna de concepto y dice el inciso D: número de veces que se repite la onda en la unidad de tiempo. Y entonces ahí yo tengo la primera relación, 1D. Lo que me hace automáticamente descartar de las respuestas el inciso A y B. Después puedo seguir con longitud. Quedamos que la longitud me la daba
la medida que tiene entre dos crestas o dos valles consecutivos. Busco en la columna de concepto y puedo encontrar que el inciso B dice la distancia que recorre la onda en un periodo. Entonces tengo la siguiente relación, que es 2B, lo que me hace descartar la respuesta del inciso D, quedándome como única respuesta el inciso C. Veamos si las otras dos opciones son correctas. Me dice que la amplitud es el desplazamiento máximo de la onda, y es correcto, entonces tengo 3C. Y finalmente el periodo, que es el tiempo en el que se repite la onda en un punto, entonces finalmente tengo 4A, siendo la respuesta correcta el inciso C. La pregunta 79 dice: relaciona la fórmula con el concepto que la describe. Tenemos dos columnas, del lado izquierdo la fórmula y del lado derecho el concepto. Ahora, yo siempre les he dicho que para resolver este tipo de preguntas, primero ubiquen la fórmula que recuerdan con mayor facilidad, ¿sale? Por ejemplo, podríamos empezar con presión. Presión es relativamente una fórmula sencilla. Presión es igual a ¿qué? A fuerza sobre área. Y entonces podemos hacer la relación que presión es igual a fuerza sobre área. Y tenemos la primera relación, 4B. En las respuestas podemos buscar y automáticamente nos va a hacer desechar tres respuestas. Nos podemos deshacer del inciso A, del inciso B y del inciso D. ¿Sale? Veamos si las demás están correctas. Después, ¿cuál es la otra que me podría yo ubicar? Por ejemplo, presión hidrostática, porque como les repito, si este fuera el examen ya real, presión hidrostática, la fórmula ya la utilizamos en unas preguntas anteriores, entonces es más fácil que la recordemos. Y presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Entonces yo tengo la siguiente relación, 1C, que efectivamente es otra de las opciones que aparecen en el inciso C. Después, ¿cuál tengo? Prensa hidráulica, hace referencia a el principio de Pascal, y cuando teníamos, por ejemplo, un dibujo de esta manera, que tenemos dos émbolos, uno más grande que otro, y que podemos entonces aplicar fuerzas diferentes y tenemos áreas diferentes. Entonces la prensa hidráulica va con F1 entre A1 es igual a F2 sobre A2, siendo la otra opción 3A. Y efectivamente eso aparece, esa relación aparece en el inciso C. Finalmente, la de empuje me queda con el número 2. Entonces, para la pregunta 79, la respuesta correcta es el inciso C. La pregunta 80 dice: selecciona el conjunto de ecuaciones que describen un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí trae el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Algunos de ustedes también lo pueden ubicar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y les da cuatro opciones, cuatro fórmulas, de las cuales debemos identificar cuáles corresponden a ese movimiento. Tenemos la primera: desplazamiento es igual a desplazamiento inicial más velocidad por tiempo. La siguiente, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La número 3, aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Y la número 4, desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? Aquí es
lo mismo que les he comentado en preguntas anteriores. Lo primero hay que ubicar la que recordemos con mayor facilidad. Tal vez esa pudiera ser esta, ¿sale? Entonces ya tenemos la número 4. Después, si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado o rectilíneo uniformemente acelerado, indica que hay una aceleración. Entonces, por lo tanto, esta me está permitiendo calcular la aceleración. Y si sigo analizando, voy a encontrar otra que maneja la aceleración, pero no solo eso. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos la posibilidad de tener dos velocidades que las identificamos como velocidad inicial y velocidad final. En esta misma fórmula, en la número 2, están implicadas esas dos velocidades. Si aquí tengo una velocidad inicial, entonces lo que voy a poder calcular con esta es una velocidad final. Entonces, esta también corresponde. Ahora, en esta, la 1, ¿por qué la descartamos? Porque no puedo tener dos desplazamientos o dos distancias, ¿sale? Entonces, las fórmulas que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado serían la número 2, la número 3 y la número 4, siendo la respuesta correcta para la pregunta 80 el inciso C. La pregunta 81 dice: selecciona en qué casos se produce inducción eléctrica en un circuito conductor. Bien, primero, esto tiene que ver con la inducción electromagnética. Y recordando qué es la inducción electromagnética, es cuando se produce una corriente eléctrica por medio de la interacción de un campo magnético. Entonces, leemos o vemos que tenemos ahí 6 opciones, que la primera dice que se va a producir inducción eléctrica acercando un imán, la número 2 alejando un imán, la número 3 dejando en reposo el imán, la número 4 cortando el circuito, la número 5 girando el circuito o la número 6 cambiando el área del circuito, ¿sale? Entonces debe haber una interacción de un campo magnético para que se produzca una corriente eléctrica. Entonces debe estar en movimiento el campo magnético. Entonces, de entrada, si yo acerco o alejo un imán, voy a tener una inducción electromagnética. Entonces, las primeras dos opciones son correctas, la 1 y la 2. Después, si la número 3 la puedo descartar porque si dejo en reposo el imán, no hay una interacción del campo magnético, entonces no me va a poder producir una corriente eléctrica. Entonces la número 3 queda descartada. La número 4 también va a quedar descartada. Si yo corto el circuito, pues ya no va a haber por dónde circule la corriente eléctrica que se produzca, entonces también queda descartada. La número 5, girando el circuito, sí, eso también es una respuesta correcta porque el circuito está interactuando con el campo magnético de un imán, ¿sale? Y la número 6, cambiando de área del circuito, también si yo cambio el circuito, lo hago más grande, puede entonces yo tener una corriente eléctrica mayor. Entonces la respuesta correcta para la pregunta 81 es el inciso B. La pregunta 82 dice: ordena de menor a mayor la fuerza resultante de los sistemas y nos da 4 sistemas de vectores. Ahora, lo que nos pide es encontrar la fuerza resultante para ordenarlas de menor a mayor. Tenemos, en el primer caso, tenemos 2 vectores. Recuerden que los vectores tienen dirección y sentido y por lo tanto pueden ser positivos o negativos. Entonces aquí tenemos, recuerden que los vectores que van hacia la derecha o hacia arriba son positivos y los que van hacia la izquierda o hacia abajo son negativos. Ahora,
Tengo aquí un vector que va hacia la derecha, que vale 4 newtons, que es positivo, y tengo un vector que va hacia la izquierda, por lo tanto será negativo, que vale 3 newtons. Para encontrar la fuerza resultante entre ellos, simplemente tengo que sumarlos. Este que está hacia el lado izquierdo, quedamos que era negativo, más este que está hacia la derecha es positivo, entonces me da una suma de menos 3 newtons más 4 newtons, me da un resultado de 1 newton. Entonces la fuerza resultante para el número 1 es de 1 newton. Después pasamos al número 2. Tenemos entonces que los dos vectores van hacia el lado derecho, significa que los dos son positivos y bastará con sumarlos. 3 newtons más 4 newtons, 3 más 4 me da un total de 7 newtons. La fuerza resultante para el número 2 es de 7 newtons. ¿Qué pasa con el número 3? Ese lo vamos a analizar al final. Tenemos el número 4, ¿sale? El número 4, si observamos, ya es diferente a los dos primeros que vimos. Aquí ya tenemos una fuerza que va hacia el lado derecho, que es positiva, y una fuerza que va hacia arriba, que también es positiva. ¿Cómo vamos a encontrar la fuerza resultante? Bien, vamos a tomar este vector que está sobre el plano horizontal y lo vamos a dibujar donde termina mi vector de 3 newtons. Es como si yo lo tomara de aquí y lo dibujara acá. ¿Sale? Lo voy a dibujar con una línea punteada. Y ahora, para el vector de 3 newtons, que está en el plano vertical, voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a dibujar donde termina mi vector de 4 newtons. Es como si lo llevara de aquí para acá. Lo voy a dibujar con una línea punteada. Entonces, si alcanzan a observar, se forma un rectángulo. Ahora, ¿dónde voy a encontrar la fuerza resultante? La fuerza resultante la voy a encontrar de donde se unen o donde se intersectan los dos que tenía originalmente hasta donde se intersectan los dos que dibujé después. Entonces mi fuerza resultante va a estar de esta forma. Ahora, si ustedes alcanzan a observar, entre la fuerza resultante de color azul que ya dibujé, mi vector original que tenía de 4 newtons y el vector que dibujé de 3 newtons, se forma un triángulo rectángulo, siendo entonces los catetos mi vector de 4 newtons y mi vector de 3 newtons. ¿Qué entonces me hace falta por conocer? La hipotenusa. ¿Y cómo vamos a calcular esa hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, recuerden que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos son igual o es igual a la hipotenusa al cuadrado. Normalmente la representamos con letras A, B y C, donde A y B son los catetos y C la hipotenusa. Tenemos que C al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? Ahora, si sustituimos esos valores, C cuadrada, quedamos que iba a ser mi fuerza resultante. Entonces la cambio por FR, que es fuerza resultante. Ahora, para quitarle este cuadrado que está aquí como potencia, pasará como raíz. Entonces voy a tener la raíz y quedamos que uno de los catetos iba a ser mi vector de 4 newtons. Entonces será 4 newtons al cuadrado más el otro cateto va a ser mi vector de 3 newtons. Entonces tengo 3 newtons al cuadrado. Tengo entonces 4 al cuadrado me da 16 newtons cuadrados más 3 al cuadrado me da 9 newtons cuadrados. Hago la suma, 16 más 9 me da 25 newtons cuadrados y la raíz de 25 es 5. Ahora,
Un tip, se podrían ahorrar todo esto siempre que ustedes encuentren un triángulo en el que un cateto mida 3, el otro cateto mida 4, la hipotenusa siempre medirá 5. Es el famoso triángulo 3, 4, 5, en el que un cateto mide 3, el otro mide 4, la hipotenusa medirá 5. Ahora, entonces la fuerza resultante para el número 4 es de 5 newtons. Ahora, nos hace falta el número 3, pero el número 3 ya trae un ángulo. Si alcanzan a observar, trae un ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ese problema o ese ejercicio? En el caso del número 3 pasa lo siguiente. Bueno, tenemos dos fuerzas, una que está hacia el lado derecho de 4 newtons y otra que ya tiene un ángulo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo primero que voy a hacer va a ser trazar unos ejes en estos vectores. Tengo mi eje Y y mi eje X. Ahora, para este vector no hay tanto problema, como está sobre el eje de las X, no hay mayor problema. ¿Qué va a pasar con este vector que está en el cuadrante número 2 y que tiene un ángulo? Digamos que este vector lo que vamos a hacer es algo que se llama descomponerlo. ¿A qué se refiere eso? Que vamos a encontrar que este vector tiene un valor para el eje de las X y un valor para el eje de las Y. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, aquí si yo llevo el punto final de la flecha y lo proyecto hacia el eje de las X, voy a encontrar, o este va a ser el vector o la parte que le corresponde en X. Y si hago lo mismo, si llevo la parte final de la flecha hacia el eje de las Y, eso es lo que voy a encontrar que le corresponde en el eje de las Y. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, entonces quedamos primero que vamos a encontrar las partes en X y las partes en Y. Comencemos. Primero, para X. Este vector, como está en el eje de las X, el de 4 newtons, ¿cuánto vale en X? Pues el valor total, 4 newtons. Ahora, ¿qué pasa para este vector, el de 3 newtons? ¿Cómo voy a encontrar este valor que le corresponde en X? Pues primero voy a tomar el valor total, que en este caso es 3 newtons, y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 135. Entonces sería 135 grados. Entonces, para encontrar el valor en X es 3 por el coseno de 135. Eso nos da 3 por el coseno de 135 menos 2.12. Entonces lo que voy a considerar es menos 2.12 newtons. ¿Sale? Ahora, para Y. Este vector, como está en el eje de las X, no tiene valor en Y, entonces vale 0. Ahora, voy a hacer algo muy similar para el vector de 3 newtons. ¿Cómo voy a calcular ese valor? Igual, tomo el valor total, que son 3 newtons, pero ahora voy a utilizar el seno del ángulo, el seno de 135 grados. Entonces, 3 por el seno de 135 me da 2.12. Lo que vamos a hacer después, vamos a tener un valor para X y un valor para Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumarlos. ¿Sale? En este caso, tengo que sumar 4 newtons más menos 2.12 newtons. 4 más menos 2.12 newtons. Al final termina siendo una resta. 4 menos 2.12 me da 1.88. Le voy a poner aquí la fuerza en X
es de 1.88 newtons. Y aquí, al ser este el único valor que tengo, entonces la fuerza en Y es de 2.12 newtons. Ahora, ¿para qué me sirvió el haber sacado en X y en Y? Para tener esto, por ejemplo, vuelvo a trazar un eje, unos ejes X y Y. Y ahora, si yo dibujo estos dos, Fx y Fy, en estos nuevos ejes, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, primero, Fx me dice que es positivo, entonces será hacia la derecha. Este será Fx, que vale 1.88 newtons. Y ahora, si yo dibujo Fy es positivo, entonces deberá ir dibujado hacia arriba. Fy, que vale 2.12 newtons. Ahora, si ustedes observan, es algo muy similar o tenemos unos vectores muy similares a como estaban acomodados en la opción número 4, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Este Fx lo voy a dibujar en donde termina Fy. Lo dibujo con una línea punteada. Y este Fy lo voy a dibujar donde termina Fx. Lo dibujo con una línea punteada. Ahora, ¿dónde voy a encontrar mi fuerza resultante? De donde se unen estos hasta donde se unen los otros dos que yo dibujé. Mi fuerza resultante va a estar en este punto. Y ahora, ¿cómo quedamos que esta fuerza resultante la íbamos a calcular? Aplicando el teorema de Pitágoras. Quedamos que la fuerza resultante iba a ser igual a la raíz. En este caso yo tengo uno de los catetos, se llama Fx al cuadrado, más mi otro cateto se llama Fy al cuadrado. Sustituyo los valores, Fr, entonces Fx vale 1.88 al cuadrado, más Fy, que vale 2.12 al cuadrado. ¿Vale? Sacamos esos valores. Tengo 1.88 al cuadrado. Me da 3.5344 más 2.12 al cuadrado. Me da 4.4944. Hago la suma de estos dos. La suma me da 8.0288 y finalmente saco raíz de eso. La fuerza resultante es igual a 2.83 newtons. ¿Sale? Entonces, recapitulando un poco, recordemos, haciendo el orden correcto de menor a mayor las fuerzas resultantes, primero va el número 1, que tenía un valor de 1 newton, después el número 3, que es este que acabamos de calcular, que tiene un valor de 2.83, después el número 4, que tenía un valor de 5 newtons, y finalmente el número 2, que tiene un valor de 7 newtons. Ojo aquí en esta pregunta, la pregunta número 82, si ustedes revisan las respuestas, según la guía dice que la respuesta correcta es el inciso B, pero el orden está equivocado. En este caso, la respuesta que maneja la guía
está incorrecta. La respuesta correcta o el orden sería 1, 3, 4 y 2. ¿Sale? Mucho ojo ahí, chicos, no se confíen con las respuestas de la guía. Continuamos. La pregunta 83 dice: un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme es, y nos da 4 opciones. Inciso A, la caída de los cuerpos. Inciso B, una escalera eléctrica. Inciso C, la rueda de la fortuna. Inciso D, un corredor de carreras. Recordemos que la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es que lleva una velocidad constante. ¿Qué significa esto? Que siempre llevará la misma velocidad. Entonces, de ahí podemos descartar primero la caída de los cuerpos. La caída de los cuerpos, su velocidad va aumentando en el momento o conforme van cayendo los cuerpos. Entonces, su velocidad es variable, la podemos descartar. La siguiente que podemos descartar es la rueda de la fortuna. Si bien podemos decir que lleva una velocidad constante, o sea que siempre lleva la misma velocidad, su trayectoria no es rectilínea, esa tiene una trayectoria circular. Entonces podemos descartar la respuesta o el inciso C. Nos quedarían el inciso B y D. Ok, un corredor de carreras normalmente siempre aprieta su paso ya por llegar a la recta final, a la meta. Entonces, en algún momento su velocidad cambia, ya puede ser que aumente o que disminuye. Entonces, no lo podemos considerar un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B, una escalera eléctrica. Lleva siempre la misma velocidad, ya sea para subir o para bajar, y tiene una trayectoria rectilínea. La trayectoria rectilínea no hace referencia a que sea solamente de forma horizontal o vertical. En este caso va en una línea en diagonal. Entonces sigue una trayectoria rectilínea. Quedando así que para la pregunta 83 la respuesta correcta es el inciso B. La pregunta 84 dice: la caída libre de los cuerpos es un ejemplo de movimiento rectilíneo, y nos da 4 opciones: uniforme, acelerado, retardado o constante. En la pregunta anterior mencionábamos que en la caída de los cuerpos, conforme el cuerpo va cayendo, la velocidad va aumentando. Y lo que es constante en la caída de los cuerpos es la aceleración. Entonces ahí hay una aceleración. Entonces para la pregunta 84 la respuesta correcta es el inciso B. Es un movimiento rectilíneo acelerado. En la pregunta 85 nos pide encontrar las palabras para completar un texto. Bien, podemos iniciar leyendo el texto que dice el principio de, y aquí podemos descartar algunas opciones. Si observamos los nombres que nos da Arquímedes, Pascal, Newton y Galileo. De aquí podemos descartar el inciso C y el inciso D, dado que ni Newton ni Galileo enunciaron un principio. ¿Sale? Entonces nos quedan como opciones Arquímedes o Pascal. Continuamos leyendo. Dice que hay un espacio, ejercida sobre un fluido confinado en un recipiente, se transmite a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Ok, aquí vamos a hacer vamos a recordar de qué hablan Pascal y Arquímedes. Pascal habla, o su principio habla acerca de la presión ejercida sobre un líquido encerrado en un recipiente. Y de Arquímedes
su principio habla acerca de la fuerza y la flotación de los cuerpos. Entonces aquí el que hace referencia es al principio de Pascal. Si vemos, es exactamente la definición del principio de Pascal, y completando las palabras adecuadas nos da el principio de Pascal. Dice: el principio de Pascal dice que la presión ejercida sobre un fluido confinado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, para la pregunta 85, la respuesta correcta es el inciso B. La pregunta 86 dice: selecciona las propiedades de las ondas electromagnéticas. Primero, recordemos que las ondas electromagnéticas son aquellas en las cuales hay partículas magnéticas y eléctricas moviéndose a la vez. Por lo tanto, esas pueden viajar en el vacío, son del tipo transversal y transportan energía. Entonces, en ese orden sería, para la pregunta 86, la respuesta correcta, el inciso B. La pregunta 87 dice: la fuerza de fricción cinética tiene sentido al movimiento del cuerpo y siempre es que la estática. Bien, aquí la fuerza de fricción se divide en dos tipos: fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática es la fuerza de fricción que debemos vencer para que un cuerpo que está en reposo comience a moverse. Y la fuerza de fricción cinética es la fuerza que debemos vencer para que un cuerpo que ya se está moviendo continúe moviéndose. Entonces ahora, cualquiera de estas dos, ya sea la fuerza de fricción estática o la fuerza de fricción cinética, siempre van en contra del movimiento. Y ahora, si las comparamos una con otra, ¿cuál es mayor o cuál es menor? Bueno, la fuerza de fricción estática siempre será mayor a la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque siempre voy a necesitar una fuerza mayor para que un cuerpo que está en reposo comience a moverse, que la fuerza que yo aplicaré para un cuerpo que ya está en movimiento se siga moviendo. Entonces, en la pregunta 87 quedaría: la fuerza de fricción cinética tiene sentido opuesto al movimiento del cuerpo y siempre es menor que la estática, siendo la respuesta correcta el inciso D. La pregunta 88 dice: ordena de forma ascendente la fuerza gravitacional de atracción entre las masas en las siguientes imágenes. Bien, tenemos 4 imágenes en las cuales, si observamos la imagen, las masas podemos determinar que son del mismo tamaño, y al ser del mismo tamaño, entonces podemos asumir que las masas son iguales. Lo que cambia entre ellas es la distancia a la cual están colocadas. Ahora, ¿con qué calculamos o cómo determinamos esa fuerza de atracción entre esas masas? Con la ley de la gravitación universal de Newton, que dice que la fuerza de atracción entre dos masas va a ser igual a G, una constante gravitacional, a la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Ahora, ¿cómo lo podemos determinar si no tenemos los valores de la masa? Simplemente con lógica y sabiendo qué es lo que sucede con la fórmula. Dice la ley de la gravitación universal que la fuerza será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre las masas. Ahora, ¿a qué se refiere inversamente proporcional? Que le va a pasar lo contrario. Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo con la distancia? Está
aumentando. Entonces, si la distancia aumenta, dice que la fuerza va a ser inversamente proporcional. Entonces le va a pasar lo contrario. Si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir. Entonces, a mayor distancia tengamos, menor será la fuerza de atracción entre esas dos masas. Ahora nos pide el problema o la pregunta que ordenemos de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es la menor fuerza que vamos a tener? En el número 4, porque tiene la mayor distancia. Después el número 3, el número 2 y finalmente el número 1. Siendo para la pregunta 88 la respuesta correcta el inciso D. La pregunta 89 dice: identifica en la gráfica las secciones que corresponden a una velocidad negativa. Bien, tenemos nuestra gráfica. En el eje de las Y tenemos el desplazamiento en metros y en el eje de las X tenemos el tiempo en segundos. Ahora, lo que nos pide es identificar en qué secciones tenemos velocidades negativas. Para ello hay que obviamente encontrar la velocidad. Ahora, la velocidad, ¿cómo la vamos a obtener? La obtenemos con algo que se llama pendiente de la recta, que se representa con la letra M y que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ahora, eso para las velocidades es algo que se le conoce como velocidad media. La velocidad media es igual al desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad para media del punto A al punto B, entonces para ello primero del punto A, esa es mi posición 1, mi posición 2 es el punto B. Entonces primero tenemos el desplazamiento 2 es 0 menos el desplazamiento 1 es 3 entre el tiempo 2 es 3 menos el tiempo 1 que es 1. Entonces aquí tengo 0 menos 3 me da menos 3 entre 3 menos 1, 2 menos 3 medios, que eso es igual a menos 1.5. Entonces, del punto A al B tenemos una velocidad negativa. Ahora, por ejemplo, si calculamos la velocidad media del punto B al punto C, de B a C, entonces tenemos, este es mi punto inicial y este es el final. Entonces, mi desplazamiento 2 es 3 menos el desplazamiento 1 es 0 entre el tiempo 2 es 4 menos el tiempo 1 es 3. Entonces tengo 3 menos 0 me da 3 y 4 menos 3 me da 1. 3 entre 1 es 3. ¿Sale? Entonces, del punto B al punto C, mi velocidad es positiva. ¿Qué pasa del punto C al punto D? Velocidad media del punto C al D. Entonces, igual, este es mi punto 1 y este es mi punto 2. El desplazamiento 2 es 1 menos el desplazamiento 1 es 3 entre el tiempo 2 es 5 menos el tiempo 1 es 4. Tenemos 1 menos 3 me da menos 2. 5 menos 4 es 1. Menos 2 entre 1 me da menos 2.
Entonces nuevamente del punto C al punto D tenemos una velocidad negativa. Ahora, ¿qué pasa del punto D al E? La velocidad media del punto D al E es igual, este es mi punto 1 y este es mi punto 2. Entonces, en el punto 2 es 1 menos el desplazamiento 1 sigue siendo 1, el tiempo 2 es 6 menos el tiempo 1 es 5, 1 menos 1 es 0 y 6 menos 5 es 1, esto me da 0, ¿sale? Del punto D al E no hay una velocidad, simplemente que está transcurriendo. No hay velocidad porque ¿qué? Porque no tengo desplazamiento, no hay valores en Y, no sé, hubo un cambio en Y, entonces no hay un desplazamiento. Entonces lo único que transcurrió entre el punto D y el E fueron un segundo, ¿sale? Y finalmente del punto E al F, la velocidad media del punto E al F, siendo este el punto 1 y este el punto 2, entonces tengo en el punto 2 es 0 menos el punto 1 es 1, el tiempo 2 es 7 y el punto 1 es 6, entonces 0 menos 1 menos 1, 7 menos 6 me da 1, menos 1 entre 1 me da menos 1. Entonces nuevamente del punto E al F hay una velocidad negativa. Entonces, ¿dónde hay una velocidad negativa? En del punto A al B, del punto C al D y del punto E al F. Entonces, para la pregunta 89, la respuesta correcta es el inciso A. La pregunta 90 dice: identifica las gráficas posición-tiempo que corresponden a un movimiento rectilíneo uniformemente variado MRUV. Bien, tenemos diferentes gráficas, 4 gráficas en las cuales me está representando todas. Si observamos, en el eje de las Y tenemos el desplazamiento y en todas, en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces todas me van a representar la velocidad. Ahora, ¿cómo es la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bueno, la velocidad va a cambiar, ¿sale? Ahora, entonces, nosotros el ejercicio pasado lo que vimos fueron igual gráficas de velocidad, pero el que nos haya salido una línea recta significa que en la velocidad no va a haber cambio, que la velocidad es constante. Entonces, de entrada, podemos descartar esta y esta, ¿sale? Al ser una línea recta, me está indicando que la velocidad va a permanecer constante. Esta, que es una velocidad positiva, y esta, como lo vimos en el problema anterior, que es una velocidad negativa, pero que las dos son constantes. Entonces, ¿qué me va a indicar que una velocidad está cambiando, que está variando? Pues una línea curva. Entonces nos quedan estas 3 opciones: la número 2, la 3 y la 4. Entonces, para el problema o la pregunta número 90, la respuesta correcta es el inciso C. Bien, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Bueno, con esto completamos la sección de física de la guía del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional 2020. Les deseo mucho éxito en su examen, cuídense mucho y nos vemos la próxima.